5 escalofriantes relatos malditos del interior que te embrujarán hasta no dormir. La noche siempre había sido el refugio de los secretos oscuros. Valentina, una madre joven de 28 años, cruzaba las calles desoladas de su barrio mientras la brisa helada parecía susurrarle advertencias. La fábrica la esperaba con su ruido ensordecedor, pero lo que más temía era volver a casa. Aquella noche algo en el aire era diferente. Las sombras se alargaban, observándola, aguardando como bestias al acecho. En su pecho, el miedo comenzaba a tomar forma, un nudo oscuro que le apretaba la garganta. Al llegar, sintió la mirada persistente de algo extraño. La sala pequeña y desgastada, con su olor a humedad y a recuerdos, parecía cobrar vida. Cada rincón estaba envuelto en tenebrosas sombras que danzaban en la penumbra. Su madre, la abuela de Sofía, la recibió con una sonrisa cansada, pero Valentina no podía quitarse la sensación escalofriante de que algo la estaba acechando, desde las sombras. Los días siguientes fueron un tormento. Susurros se deslizaron entre las paredes, un murmullo constante que la seguía a cada paso. Objetos que antes estaban en su lugar aparecían en otros, como si una fuerza invisible jugaba con su mente. Los ojos de sus vecinos, hombres que una vez parecieron respetables, ahora brillaban con una inquietante intensidad. Se sentía atrapada, especialmente al escuchar los rumores sobre las desapariciones de mujeres en el vecindario. Las sombras parecían cobrar vida, llevando consigo a los inocentes. Una noche, después de largas horas en la fábrica, el camino a casa se sintió más aterrador que nunca. El crujir de las hojas bajo sus pies resonaba como un grito en la oscuridad, y su corazón palpitaba a un ritmo frenético. Una sombra la seguía. ¿Era real? ¿O su mente la estaba engañando? Al abrir la puerta, el aliento le falló al ver a Sofía dormida plácidamente. Pero la abuela, quien siempre había sido su firme apoyo, comenzó a hablarle de viejas leyendas. Espíritus enojados que se alimentan del temor humano, sombras que buscan venganza. Antes, Valentina reía de esas historias, pero ahora cada palabra la hacía estremecer. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, mientras las sombras parecían moverse, Valentina encontró una muñeca rota en el jardín, con un ojo que parecía observarla con advertencia. El terror se apoderó de ella. La vista de la muñeca le dio un escalofrío, como si estuviera señalando algo que debía saber. En el rincón del salón se movía una forma oscura. No era un juego de su mente. Las sombras la acechaban, y cada susurro se convertía en un eco de advertencias inconfesables. ¿Quién protegerá a tu hija si no puedes ni protegerte a ti misma? La risa de aquella voz resonó en su mente, atormentándola. Las leyendas murmuradas por su madre cobraban vida, y Valentina se dio cuenta de que el verdadero horror no estaba en los espíritus, sino en la cercanía del peligro. Su hogar se había vuelto una trampa, y frente a ella se erguía la verdad. ¿Debía confiar en su instinto y huir, o enfrentar lo desconocido que anidaba en su familia y en la sombra del barrio? La noche se hizo más oscura, y un grito resonó, escalofriante y desgarrador, sacudiendo las paredes de su hogar y dejando a Valentina paralizada, en el umbral de lo desconocido. La oscuridad envolvía la casa como un manto pesado. Valentina, con el corazón en la garganta, dio pasos inciertos hacia el sonido que había interrumpido la noche. Sofía dormía, ajena a la tormenta de tensiones que giraba en torno a su madre. El eco del grito parecía retumbar en su mente, atrapándola entre el deseo de escapar y la necesidad de proteger a su hija. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por las pulsaciones del corazón de Valentina. Con cada paso que daba hacia la sala, la sombra en el rincón se hacía más densa, como si hubiera cobrado forma consciente. Su aliento parecía salir en ráfagas cortas y el frío la hacía temblar. «Sofía», susurró, buscando que su voz fuera un hilo de fuerza en aquella oscuridad.
Pero ni la pequeña ni la figura oscura respondieron. La muñeca rota, en un rincón, la miraba con su ojo desgastado, como testigo mudo de horror. El aire se impregnó de un olor a tierra húmeda. Valentina se sobresaltó al sentir un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres de mí?», gritó. Su voz resonó firme y quebrada al mismo tiempo, pero solo obtuvo el eco de su propio miedo como respuesta. Caminó hacia la figura oscura, que se movía apenas, pasos silenciosos, casi imperceptibles. La tensión se acumulaba en su pecho, y a pesar del terror, algo la empujaba a seguir adelante. De repente, la sombra se deslizó, atravesando la habitación y revelando un rostro que hizo que su sangre se helara. Era la abuela, pero no era la abuela que ella conocía. Sus ojos reflejaban vacíos profundos, como si el alma de la mujer que había criado a Valentina se hubiera esfumado. «Valentina», llamó la figura, en un tono que no era su voz. «Debes recordar». Las palabras la envolvieron como un eco distorsionado. Valentina sintió que el nudo a su garganta se aflojaba con cada sílaba pronunciada. «¿Recordar qué?», preguntó. No podía clara si quería conocer la respuesta. «Los sacrificios, lo que hicimos para protegernos, del olvidado», continuó, sus labios temblando. Cada palabra era un susurro de la noche, un misterio oscuro que profería secretos de generaciones. «Debes volver a lo que enterramos. La muñeca, ella sabe». Un grito sordo resonó, como si las mismas paredes se quejaran, pero Valentina no podía apartar la mirada de la muñeca. Su corazón se detuvo un instante y recordó fragmentos de historias que nunca había querido escuchar. Al final, esas leyendas eran más que cuentos de advertencia. ¿Era su destino estar condenada a vivir en medio de las sombras? El pánico se apoderó de ella cuando la figura de su abuela comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Sin pensarlo dos veces, Valentina se lanzó hacia la muñeca, la tomó entre sus manos temblorosas. La inquietud la arrastraba. Cada hilo que sostenía esa figura rota parecía vibrar con un poder oculto. Al tenerla, un grito reverberó en su mente, un eco de todo lo que había perdido. «Tu hija, la oscuridad se acerca», resonó en su mente. Sin saber qué sería lo siguiente, Valentina comprendió que debían actuar antes de que la sombra se apoderara de su hogar. Pero mientras se giraba, el rostro de Sofía la miraba, y en sus ojos había un reflejo de pura desesperación. La noche se tornó más oscura. Algo estaba a punto de romperse, y Valentina sabía que debía enfrentarlo. Con un hilito de valor susurró al aire: «¿Qué debo hacer?». Y en un instante las sombras comenzaron a moverse, danzando ferozmente como si respondieran a su llamado. Las paredes pulsaban, y Valentina se dio cuenta de que no era solo su vida, sino también la de su hija, la que estaba en juego. ¿Qué secreto habría desenterrado? ¿Qué había antes de la historia que conocía? El verdadero terror apenas estaba comenzando a revelarse, y la pregunta latente quedó colgando en el aire. ¿Podría salvar a Sofía antes de que se tragara la noche? Valentina sintió cómo el frío de la muñeca latía contra su pecho, un recordatorio escalofriante de que la oscuridad no solo acechaba del exterior. La luz parpadeante de la lámpara titilaba y se extinguía, dejando la habitación sumida en un terror palpable. Sofía, cubierta por la sábana, se movía inquieta, ajena al peligro que se cernía. «¡Despierta, Sofía!», Valentina la sacudió suavemente, pero la pequeña no reaccionaba. Solo un leve susurro escapó de sus labios. La bruma de lo desconocido abrazaba la habitación, y la risa siniestra de la sombra parecía burlarse de su aflicción. «¿Qué quieres?», gritó nuevamente mientras retrocedía un paso, el corazón desbocado. La muñeca parecía cobrar vida, los hilos de su cabello largo y deshecho vibraban como serpientes. Cada movimiento parecía un intento de comunicarse, de revelar lo que había sido enterrado. Valentina recordó, en medio de su angustia, el mito familiar sobre el olvidado, una entidad oscura que devoraba las almas de aquellos que habían fallado en recordar.
Los sacrificios, resonaba la frase en su mente, retumbando con un eco aterrador. Se obligó a pensar, debía actuar rápido. La muñeca y su abuela habían sido un puente a un pasado que no podía ignorar. Con un grito de determinación, sintió que la fuerza, tanto desesperada como alentadora, brotaba de su interior. «Muéstrate, el pasado no nos atrapará más», desafió a las sombras. Fue entonces cuando la muñeca se iluminó con un resplandor tenue y celestial. Valentina sintió que la energía la envolvía. Fue un destello de imágenes fugaces, sus antepasados, sus lágrimas, el sacrificio que habían realizado. Cada imagen cortante era un recordatorio del precio de olvidar. Sofía finalmente despertó. Sus ojos se abrieron en medio de la confusión. «Mamá, tengo miedo». Sus palabras, aunque suaves, resonaron como un trueno en la mente de Valentina. «No temas, Sofía, estamos juntas», respondió Valentina, la incertidumbre anidando aún en su pecho. La respuesta parecía una farsa a la luz del creciente terror, y cuando Sofía se incorporó, los ojos de la muñeca la miraban fijamente, como buscando consuelo en su pureza. Unos sonidos distantes reverberaron desde el exterior, como un tambor inquieto que anunciaba un malestar inminente. Valentina sintió un tirón en su estómago. Algo se acercaba, una presencia que la historia no había logrado desenterrar, algo que intentaba cruzar la frontera entre mundos. «El olvidado viene por nosotros», pensó con terror. El viento comenzó a aullar, una melodía oscura que susurraba secretos. Las paredes parecieron cobrar vida, vibrando al compás de la llegada de algo sobrenatural. «Bajo la cama, Sofía, ahora», le ordenó, mientras la pequeña corrió despavorida, asustada por lo que su madre había visto. Valentina enfocó su atención en la muñeca. «¿Qué debo hacer?», demandó, su voz temblando, aunque su mirada no se apartó del objeto. La muñeca abrió la boca, pero, en lugar de palabras, un veneno oscuro emergió de ella, llenando la habitación con un hedor nauseabundo. De repente, las luces volvieron a titilar, y en aquel instante, desde la oscuridad del fondo, emergieron figuras. Sombras densas con ojos ardientes que parecían ansiar el vacío y el caos. Valentina sintió que el horror que había conocido, el que se escondía en su pasado, estaba tomando forma. Las figuras comenzaron a acercarse, y Valentina sabía que la esencia del olvidado estaba frente a ella. «Los sacrificios no han sido suficientes, hay que hacer más», gritó, con la voz rasgada. La muñeca comenzó a resonar, formando una sinfonía de recuerdos que invadieron la sala. Valentina sintió que se acercaba al precipicio. El sacrificio, el costo de salvar a su hija, se hacía realidad ante sus ojos. Pánico y determinación chocaban en su corazón. «¿Seré capaz de afrontar esto por ella?», se preguntó. ¿Cuánto costaría liberarse de la oscuridad que había estado persiguiendo a su familia durante generaciones? El aire se volvió espeso mientras la figura más alta de las sombras avanzaba, y en ese instante Valentina dio un paso hacia el abismo, como si se arrojara a la boca del lobo. La luz de las sombras la envolvió, y en sus profundidades algo le susurró: «El sacrificio debe ser completo». La habitación se llenó de oscuridad y gritos. Sofía, asustada, permanecía oculta bajo la cama, preguntándose si la noche le arrebataría a su madre. El dilema estaba en el aire, palpable. La pregunta latente ahora era, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar Valentina para salvar a su hija? Mientras las sombras demandaban un precio, un nuevo grito rasgó la noche. ¿Sería el de un alma cautiva o el de una madre luchando contra lo desconocido? La oscuridad envolvía a cada rincón de la habitación, como un manto pesado que amenazaba con estrangular cualquier atisbo de luz. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza al compás de las sombras que pulsaban a su alrededor. La muñeca, impasible ante todo, parecía esperar, ansiosa.
Las figuras de la oscuridad, sombras etéreas con ojos llameantes, se acercaban cada vez más, moviéndose en un sinfín de susurros que inundaban el aire con ecos de dolor y desesperación. «Valentina», gritaron las voces, distorsionadas y superpuestas, como un coro espectral que clamaba por redención. Cada palabra se sentía como una lanza afilada, atravesando el tejido de su voluntad. «Deténganse», dijo Valentina con voz temblorosa, pero su grito fue ahogado por el crecimiento tumultuoso de las sombras. Las figuras encarnaban el dolor de los sacrificios pasados, las almas que habían sido reclamadas por el olvidado. La muñeca, aunque inmóvil, parecía ser el núcleo de ese horror, un faro que atraía lo que había sido olvidado y quedaba atrapado en las sombras. «¿Por qué me miran así?», se preguntó Valentina, angustiada, mientras las sombras parecían moverse en un patrón ritual. De repente, una de ellas dio un salto hacia adelante, revelando un rostro desgarrado, lleno de sufrimiento. «Tú eres la elegida», pronunció, con un eco que resonó en la habitación como un trueno. «No soy ninguna elegida», gritó Valentina, sintiendo que el sudor frío comenzaba a correr por su frente. Sabía que esa afirmación la marcaba, la unía a un pasado del que estaba intentando escapar. «El sacrificio no ha sido suficiente, debes recordar», repitió la sombra, acercándose aún más, como si la angustia de generaciones pesara sobre sus hombros. Valentina sintió que la muñeca se movía casi imperceptiblemente, un recordatorio de que lo olvidado podría resurgir en cualquier momento. «Sofía», pensó, aterrorizada por la idea de que su hija estuviera expuesta a tal horror. «Viniste aquí para protegerte, no para ser arrastrada por esto». Sofía había mostrado una inocencia que Valentina estaba decidida a preservar. La pequeña debía ser salvada, incluso si eso significaba confrontar su propio pasado. «Lo que ocultas, lo que no recuerdas, es lo que debes enfrentar», dijo la sombra, ahora en un tono casi suave, como si buscara consolarla. «La sangre clava por justicia, tu sangre». De repente, todo se detuvo. Las sombras se congelaron en el aire, como si esperaran una respuesta. Valentina sintió que el frío de la muñeca se intensificaba, como si le pidiera que aceptara su destino. Cada fibra de su ser anhelaba revelarse, pero una voz en su interior decía. Interior le susurraba que tal vez, solo tal vez, eso era lo que debía suceder. Con el pecho agitado por el miedo, Valentina dio un paso hacia las sombras. «Está bien. ¿Qué debo recordar?», planteó, su voz un hilo de duda. Las sombras comenzaron a vibrar en una armonía extraña, y un murmullo emergió de la muchedumbre oscura. «Recuerda, el sacrificio entre los tuyos, lo que has decidido olvidar. Solo así podrás liberarte». La muñeca, en un último impulso de energía, comenzó a revelar imágenes desgarradoras. Valentina vio vislumbres del pasado, rostros familiares, lágrimas, promesas incumplidas y la angustia de seres queridos que habían sido tragados por el olvidado. «¡Sofía, a mi lado!», gritó Valentina mientras una grieta comenzaba a abrirse en la habitación, revelando un abismo oscuro que parecía querer engullirlas a ambas. «Recuerda, o el olvidado se llevará lo que más amas», resonó la voz colectiva de las sombras. El suelo temblaba y el viento aullaba, como si toda la casa estuviera a punto de colapsar. ¿Serían las sombras lo que estaba dispuesto a llevarse a Sofía como un último sacrificio? La sensación era palpable, y el miedo erizó el vello de su piel. Los ecos de su familia resonaban en su mente. Tenía que elegir, y el tiempo se le acababa. En medio de ese caos, un último grito reverberó. «El sacrificio debe ser verdaderamente completo». ¿Qué significaba eso? ¿Acaso habría algo más que perder? Valentina se sintió aplastada bajo el peso del destino. Mientras las sombras seguían acercándose, una última pregunta atormentaba su mente. ¿Qué estaba dispuesta a perder para romper el ciclo de horror? La grieta se amplió y la oscuridad emergía con una voracidad aterradora. ¿Qué revelaciones esperaban en el abismo?
El abismo abrió sus fauces, un oscuro clamor que parecía vibrar con las almas atrapadas en su interior. Valentina sintió la fuerza de ese vacío, una atracción que le susurraba promesas de absolución y calma, pero también un eco de agonía que la llenaba de terror. ¿Acaso el olvidado estaba reclamando lo que más amaba? Sofía, al lado de su madre, miraba con ojos grandes y asustados. La pequeña parecía ajena a la gravedad del momento, pero la conexión entre ellas era palpable. Valentina se agachó y le tomó la mano, sintiendo su fragilidad, ese lazo de amor que la impulsaba a enfrentar su destino. Las sombras comenzaron a danzar en una especie de ritual macabro. Una de ellas se acercó más, y Valentina pudo ver que en su rostro había algo familiar. «Recuerda, Valentina», insistió la sombra, con un tono que cada vez sonaba más como una súplica que una acusación. «¿Qué quieres que recuerde?», Valentina gritó con desesperación, su voz quebrándose en un grito casi animal. «¿Por qué me atormentas?». A medida que las imágenes continuaban emergiendo de la muñeca, se hizo un silencio repentino. El frío se intensificó y el tiempo pareció detenerse. Valentina sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al ver, dentro de la oscuridad retorcida, ella, pequeña, jugando en el jardín de su abuela. Podía escuchar la risa de su madre, esa risa que había estado ausente tanto tiempo. Pero la imagen cambió abruptamente. Ahora su madre la miraba con ojos de desesperación. Tuvo que ser un sacrificio, Valentina. Él tomó lo que era suyo. Algo debías ofrecer. La voz resonó en su mente como un eco del pasado, y mientras más se acercaba a la verdad, más se oscurecía el ambiente. «No quiero recordar», gritó, pero el abismo seguía llamándola. De repente, las sombras comenzaron a retorcerse en un frenético movimiento, fusionándose en un rostro que Valentina nunca había querido ver. Era su abuela, un ser antes querido, pero ahora transformado en algo horrendo. «Debes recordar el pacto, querida. Ellos se fueron por tu culpa». Valentina sintió como si el aire se le escapara. Nunca había creído que su familia cargara con algo tan monstruoso. La culpa, el verdadero sacrificio, pesaba sobre sus hombros como un plomo hirviendo. La muñeca, aún en sus manos, empezó a reírse con un sonido grotesco, como si disfrutara de la agonía que se desataba. Con el miedo transformándose en desesperación, Valentina observó cómo Sofía retrocedía, su inocencia desvaneciéndose ante la verdad. «No, Sofía, no puedes mirar, aléjate de aquí». Pero era demasiado tarde. La pequeña, atraída por el canto de las sombras, comenzó a caminar hacia el abismo. «¡Sofía!». La voz de Valentina resonó en la habitación, desgarrando el aire como un grito de alerta. «¡No te acerques!». Atrapada entre el horror y el amor, se dio cuenta de la verdad. Para salvar a su hija, debía confrontar lo que había olvidado. Con cada paso oscuro que daba Sofía, el abismo se adentraba más y más en su furia. «El sacrificio debe ser verdadero para romper el ciclo». Las sombras comenzaron a reír, un eco sombrío que quedó atrapado en el aire, mientras Valentina luchaba con la decisión que le quedaba. Si no recordaba lo que había hecho, el horror se llevaría a Sofía. ¿Estaba dispuesta a ofrecer algo más que su memoria? En un momento de claridad, Valentina miró a sus sombras familiares y vio su sufrimiento. Ya no podía huir, debía enfrentar al olvidado. Las sombras danzaban alrededor de ella en frenética emoción, y la oscuridad parecía escuchar sus pensamientos. Valentina respiró profundamente. «Voy a recordar», murmuró, mientras el abismo la llamaba, intensificando la atracción. Con cada palabra pronunciada, las visiones comenzaron a etéreamente llenar su mente, sombras llenas de dolor y arrepentimiento. La oscuridad latía en un crescendo, como un latido compasivo del propio infierno. Entonces, antes de que pudiera terminar su frase, se escuchó un grito aterrador atravesando la habitación. Era Sofía. Valentina se volvió, en un instante, para ver cómo su hija caía sobre el borde de la grieta. «¡Sofía!».
Y en ese momento, Valentina comprendió que el verdadero sacrificio estaba por venir. «No puedes llevártela», exclamó, mientras el abismo, hambriento, respondía, expandiéndose hacia ella. La oscuridad se cernía como un tsunami, y Valentina se dio cuenta de que, para salvar a Sofía, quizá tendría que sacrificarse ella misma. ¿Estaría dispuesta a cargar con el peso de su propia historia? ¿Podría enfrentarse a su legado de horror? Las sombras, expectantes, se abalanzaron hacia ellas, y el tiempo se detuvo en la respiración de una madre. El próximo grito que se escuchara sería de esperanza o de desesperación. El abismo rugió como un animal herido, y Valentina se sintió absorbida por su oscuridad. La imagen de Sofía al borde de la grieta fue un puñal en su corazón, un grito silencioso que atravesaba su ser y la obligaba a actuar. «No puedo dejarte», musitó, y cada palabra era un reto contra la confrontación que la vida había orquestado. Con un movimiento decidido, se lanzó hacia adelante, hacia el hechizo maligno que las sombras tejían como un velo entre ella y su hija. Un mar de oscuridad se precipitó a su alrededor, tratando de devorarla, de arrastrarla a una historia que ya había sido escrita. Valentina extendió la mano, pero la fuerza que mantenía a Sofía en el borde era como un cable hecho de dolor y desesperación. «Sofía, aférrate a mí», gritó, y para su sorpresa, la pequeña volvió la mirada. Los ojos de Sofía, iluminados por el miedo, reflejaron la esperanza de su madre, pero también la inevitable sombra que se cernía sobre ellas. «¡Mamá!». La voz de Sofía tembló, y Valentina sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Un escalofrío la recorrió. En ese instante se dio cuenta de que las sombras no solo la llevaban a su pasado, sino que también absorbían su presente. Era como si el tiempo se hubiera congelado, con su historia y la de su hija suspendidas en un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. «¡Sofía!». La pequeña extendió su mano, pero la distancia entre ellas parecía alargarse, como un eco lejano de un universo que se negaba a unirse. Las sombras comenzaron a murmurar, convirtiendo sus palabras en una cacofonía de lamentos. El pacto, el sacrificio, resonaban, y Valentina sentía que el aire se tornaba más denso, casi palpable. Cada respiración se volvía un desafío, y la pesadilla de sus antiguas decisiones inundaban su mente. Con una determinación feroz, Valentina se reunió con su propia sombra, recordando que el poder que poseía no solo radicaba en la memoria. «No seré tu sacrificio, no hoy», declaró, y el abismo parece titubear ante su declaración. Las sombras retrocedieron un instante, como si la sabiduría de su desafío les provocara un miedo genuino. El frío que había estado junto a ella se tornó en un calor abrasador, y eso le dio valor. «Recuerdo ahora». Valentina se centró en todos los momentos, cada sacrificio no solo elaborado en su sangre, sino también en la de los que la habían precedido. La fuerza de sus ancestros se apoderó de ella, y mientras lo hacía, comenzó a canalizar cada recuerdo doloroso hacia un único destino: salvar a su hija. «Sofía, ven hacia mí». La voz de Valentina sonó como un eco resonante en la oscuridad, y así la pequeña dio un paso, luego otro, hasta que el abismo tembló, surgiendo con un grito profundo de rencor por la pérdida de su presa. Pero Valentina no podía rendirse. La muñeca comenzó a reír otra vez, pero en los ojos de Sofía se veía el destello suspendido de la fe. «No más, el pacto ha sido roto». Valentina dejó escapar un grito que reverberó en el vacío, un grito que era simultáneamente una súplica y un desafío, mientras la oscuridad comenzaba a fragmentarse como un cristal quebrado. Cada recuerdo, cada dolor pasaba por su cuerpo y se traducía en luz. Al final, un resplandor incandescente surgió de sus manos, un hilo dorado que unió a madre e hija en un abrazo inquebrantable. Las sombras se agitaron, incapaces de soportar la poderosa conexión. Un silencio atroz se apoderó de la habitación, y Valentina sintió que el abismo se retorcía, como un ser vivo, herido por algo que no podía comprender.
Pero entonces una voz en el viento, suave y helada, susurró: «Así no será el final». El eco resonó en la sala, dejando una marca de inquietud. Valentina conocía ese sonido, ese sentido de amenaza latente que acechaba en la bruma. Y antes de que se dieran cuenta, la habitación empezó a cerrarse en torno a ellas, como un laberinto creciendo. Las sombras perdidas se reunían, formando un juramento en la penumbra, y Valentina comprendió que aunque había salvado a Sofía, el olvidado no abandonaría fácilmente. Nuevas cuentas por saldar, nuevos miedos que enfrentar. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar? La luz desgarrada que habían llevado se desvanecía, dando paso a un nuevo terror. Un último grito se alzó en la oscuridad. El abismo aún tenía sed. Valentina sintió cómo la oscuridad se encontraba ahora más viva que nunca, como un ser que pulsaba y respiraba. El resplandor a su alrededor empezaba a desvanecerse, y la habitación se convertía en un laberinto de sombras atrapadas. Las paredes se acercaban, y un escalofrío helado recorrió su espalda. «Mamá», susurró Sofía, y el miedo en su voz hacía que el corazón de Valentina se detuviera por un instante. «¿Por qué no podemos salir?» «No lo sé, mi vida», contestó Valentina, tragando el pánico. «Debemos encontrar una salida». Pero mientras hablaba, el aire a su alrededor se tornaba más espeso y opresivo, un abrazo helado que le quitara el aliento. El laberinto parecía moverse, cambiando sus contornos. Las sombras danzaban en torno a ellas, susurros helados salpicados de risas burlonas. Valentina miró a su hija, y el brillo de sus ojos le ofrecía un instante de paz, un respiro en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero el sonido de aquel eco lejano la llevó de nuevo a la realidad. «¡Sofía!», Valentina gritó, apretando la mano de su hija con fuerza. «¡Sigue mi voz!». «¡No te sueltes!». Mientras avanzaban, la oscuridad pareció cobrar sentido, como si la misma penumbra tuviera intenciones. Una sombra emergió de entre las demás, más intensa y oscura que el resto. Se erguía, tomando forma humanoide, sus ojos amarillos resplandecían con un malicioso interés. ¿Pensaban que podían escapar tan fácilmente?, siseó la figura, su voz llenando el aire con un estremecedor eco. Valentina sintió que la temperatura descendía aún más. La entidad sonrió, desvaneciéndose un poco, mostrando su rostro cubierto de cicatrices y sombras, como si hubiera sido moldeado por la tristeza misma. «El pacto no está roto, Valentina, solo se ha transformado, y ahora debe ser completado». «No, ya no estoy dispuesta a pagar más», gritó ella, pero el abismo sacudió la habitación con su desdén, como si cada palabra fuera una ofensa. La sombra se deslizó más cerca, susurrando secretos, prometiendo obtener lo que había perdido. Valentina sintió que su mente se llenaba de recuerdos desgarradores, promesas quebradas y sombras que la perseguían desde siempre. De pronto, un destello de luz volvió a surgir de su interior, pero esta vez era diferente. El calor que había sentido antes se convertía en un ardor. «No te tenemos miedo», exclamó, desafiando a la oscuridad, y esa declaración parecía calar profundo en el corazón del abismo. La sombra pareció titubear, y de allí brotaron otros murmullos, ecos de antiguas almas atrapadas. «¿Miedo? ¿Aún después de los sacrificios que has hecho? Todo ha sido en vano», declaró, desatando una risa que reverberó en las paredes, llena de una felicidad maléfica. Valentina se sintió abrumada, pero entonces recordó las caras de aquellos que había perdido, los que habían dejado su legado en sus manos. «No será en vano», murmuró, sintiéndose poderosa. «¡Mamá, el fuego!», gritó Sofía, señalando hacia un rincón donde las sombras se agitaban. Las llamas comenzaban a emerger, danzando entre las sombras, iluminando el horror que las rodeaba. Valentina sintió como si los recuerdos de su linaje empezaban a arder junto a ella, regalándole fuerza. «No más sombras, no más pactos», proclamó, alzando su mano hacia el fuego que crecía ferozmente, dispuesto a consumir la negrura que la rodeaba.
Pero en ese momento, el abismo comenzó a reír con un eco que desgarraba los mismos cimientos de su voluntad. La risa reverberaba como un tambor de guerra, y las sombras al unísono empezaron a agitarse con furia. La figura oscura dio un paso al frente, extendiendo su mano hacia el fuego, absorbiendo la luz, mientras una sombra más densa emergía detrás de Valentina y Sofía. Lo que pertenece a la oscuridad regresa a la oscuridad. Estás lejos de ser libre. El sudor frío resbalaba por la frente de Valentina. ¿En qué momento se había encadenado con el olvidado de nuevo? En su intento de escapar, había caído en una trampa aún más aterradora. Las llamas comenzaron a disminuir, un hilo delgado de luz se estrangulaba entre las sombras. Valentina sintió cómo la desesperación se alineaba con la oscuridad que la rodeaba. ¡No, Sofía! ¡Hay que luchar! Y mientras decía eso, un grito desgarrador brotó de la sombra. Pero era un grito de furia, una desconexión, como si el cuerpo del abismo se retorcía, sintiendo el calor fiero del fuego. «Eres parte del sufrimiento», resonó la voz oscura, y Valentina sintió dudar de sí misma. El laberinto se estremecía, las paredes venían hacia ella, pero había algo más amenazante que las sombras, la humanidad perdida. ¿Qué pasaría si no pudiera ganar? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? La oscuridad satisfecha estaba lista para reclamar lo que era suyo. En ese instante, una figura escurridiza apareció, entrelazada entre las llamas. Era el rostro de la abuela de Valentina, su mirada profunda y triste, deseosa de guiar. Y con un último susurro fuerte, no olvides, el poder de la luz no reside solo en ti, sino en los que te rodean. La habitación estalló en caos, sombras y fuego girando en una danza frenética. Valentina sintió cómo el abismo rugía, preparándose para devorar su luz en un último intento de venganza. Pero en su mente, una tormenta de recuerdos tomó vida. ¿Qué camino elegiría ahora? El abismo aún tenía sed, y valientes decisiones estaban a punto de ser tomadas. ¿Se atrevería Valentina a hacer el mayor sacrificio de todos? Las sombras se arremolinaban, como si la misma habitación exhalara un miedo palpable. El eco de la risa del abismo reverberaba a su alrededor, envolviendo a Valentina y Sofía en un frío más profundo que el mismo terror. Valentina, apretando la mano de su hija, sintió cada latido de su corazón como un tambor que marcaba el compás de una tragedia inminente. «Aguanta, Sofía», murmuró, intentando que su voz sonara firme, aunque el pánico se atascaba en su garganta. Las llamas habían comenzado a apagarse, dejando solo chisporroteos y un humo negruzco que las rodeaba. La figura oscura ante ellas continuaba su danza de burlas, alimentándose del miedo que emanaba de sus corazones. «Lo que perdiste jamás volverá, Valentina», se burló el ente, su mirada amarilla fulgurante. «Tu sangre es un pago valioso, un pacto que has sellado sin saber». Sus palabras silbaban en el aire, como veneno que desgastaba los últimos vestigios de esperanza. «No, no voy a renunciar», gritó Valentina con toda su fuerza, su voz resonando en la penumbra. Ella sabía que había algo más, un poder oculto en los recuerdos de sus antepasados, un legado que podía ser más fuerte que cualquier sombra. Dando un paso adelante, la luz en su interior comenzó a palpitar, generando un resplandor tenue pero persistente. «Debemos unirnos», exclamó Valentina, volviendo su mirada hacia Sofía, y la fuerza de su fe se hizo eco en la pequeña. Se obligó a recordar todo lo que sus ancestros habían soportado, el amor, el sacrificio y la luz que siempre había iluminado su hogar, incluso en las noches más oscuras. Las paredes abrumadoras comenzaron a ceder, infinitas sombras se tambalearon, y en ese breve instante Sofía levantó sus manos. Un grito que resonó como un cántico, dijo: «¡Por nuestros ancestros! ¡Por la luz!». La niña no solo estaba siguiendo a su madre, ella se estaba uniendo con aquella fuerza ancestral, activando el poder que Valentina había llevado siempre dentro de sí.
La sombra pareció titubear, su figura retorciéndose, abrumada por la luz que emanaba de las almas unidas. «Esto no terminará así», murmuró el abismo, pero Valentina sabía que se estaba debilitando. «Ahora, Sofía, echa hacia afuera toda la luz y amor que tenemos», ordenó Valentina con la contundencia que le quedaba. Mientras se unían en un grito de liberación, una oleada de luz brotó de sus cuerpos, tentando las sombras a retroceder, hasta que un destello brilló intensamente, desgarrando el tejido de la oscuridad. Sin embargo, el abismo no se rendía fácilmente. Un último grito de furia resonó, y las paredes comenzaron a cerrarse de nuevo, como un monstruo listo para atrapar a sus presas. Valentina sintió una sacudida violenta, como si el mundo estuviera a punto de colapsar sobre ellas. «¡Mamá, mira!», Sofía apuntó con terror. Valentina siguió su dedo, justo a tiempo para ver cómo una grieta se abría en la oscuridad. Era un portal, un pasaje hacia una luz brillante, pero algo dentro de ella sabía que no todo lo que relucía era oro. «¿Qué hacemos?». Sofía, con ojos desorbitados por el miedo, buscaba una dirección, una señal. «Debemos decidir rápido». La voz de Valentina se cortó, sintiendo que el tiempo se escurriera entre sus dedos, mientras el abismo rugía y las sombras crecían, enredándose en su alrededor como serpientes. La figura oscura tomó forma ante ellas una vez más amenazante que nunca. ¿Creen que pueden escapar? Cada salida tiene un precio. «Cualquiera es mejor que quedarnos aquí», dijo Valentina, con el horror latiendo en su pecho. Ambas, con el corazón a 1000 por hora, debían elegir entre la luz prometedora y la oscuridad voraz. ¿Qué precio estarían dispuestas a pagar para salir? El abismo aguardó ansioso, mientras Valentina y Sofía, sin saberlo, estaban a punto de tomar una decisión que podría transformar sus vidas por siempre, o condenarlas. ¿Sería la luz un refugio genuino o una trampa más? La grieta en la oscuridad chisporroteaba con una luz casi hipnótica, lanzando destellos que prometían tanto libertad como desolación. Valentina sintió que su corazón se aceleraba, el miedo apretaba su pecho y las palabras del ente insistían en su mente. Era un dilema que la azotaba como tormenta, sus pensamientos eran un laberinto. ¿Podrían realmente salir de ese lugar abominable? «Mamá, por favor», grita Sofía, sus ojos reflejando la desesperación. «No quiero quedarme aquí, no puedo, tengo miedo». La figura oscura parecía ensancharse, disfrutando el momento de su agonía. «Ese miedo que sientes, niña, es el precio que debes pagar. La luz brilla con un alto costo. ¿Lo aceptarás? ¿O prefieres quedarte aquí y unirte a la oscuridad para siempre?» Valentina apretó la mano de su hija con más fuerza. «No te dejaré caer, Sofía. Vamos hacia la luz». Sin pensarlo más, ambas corrieron hacia el portal, el eco de su respiración resonando como un tambor en el silencio abrumador. La oscuridad parecía tratar de atraparlas, pero no iban a rendirse. A medida que se acercaban, la luz del portal se intensificó, un vórtice donde el tiempo y el espacio se mezclaban. Valentina y Sofía cruzaron la frontera, sintiendo un increíble soplo de aire fresco que llenó sus pulmones. Más allá de la grieta, todo parecía diferente, más vivo, pero también había una sensación extraña, como si fueran observadas. Sofía dio un paso adelante, incapaz de mostrar la emoción que la invadía. «Mamá, ¿dónde estamos?». La pregunta, ligera y temerosa, quedó flotando entre ellas. Valentina miró a su alrededor. Los colores eran vívidos, una mezcla de verdes profundos y azules celestiales. Sin embargo, en lo más profundo había una inquietante melodía que resonaba en sus oídos, algo distante que resonaba con un eco fantasmal. «No lo sé, cariño, pero debemos tener cuidado». Un murmullo pasó como un susurro entre los árboles que las rodeaban.
Están aquí, deben pagar por cruzar. Retumbó la voz lejanas, un eco que reverberaba en sus mentes, como un mantra incesante. ¿Qué quieren decir con pagar?, preguntó Valentina, sintiendo un estremecimiento recorrer su columna. Pero no había respuesta, solo el silencio abrumador que las envolvía. A cada paso que daban, el aire se volvía más pesado, la presión del lugar comenzaba a oprimir su pecho como si el mismo entorno quisiera hacerlas retroceder. Sofía, asustada, comenzó a mirar alrededor, buscando algo familiar en lo desconocido. Valentina apenas podía concentrarse en su hija mientras el entorno comenzaba a distorsionarse. «Mamá», Sofía la miró con lágrimas en los ojos. «Siento que no estamos solas». En efecto, una sombra serpenteante emergió de entre los árboles. La figura era alargada, susurrando entre dientes como si las llamara. «Ustedes han traspasado el umbral. Ahora deben cumplir sus promesas». Valentina sintió crecer la desesperación. «¿Qué promesas? No hemos prometido nada», gritó, sintiendo el abismo del terror acercándose a su corazón. «Todo en la vida tiene un precio, Valentina. Debes servirme, y a cambio, tus almas vivirán. ¿Aceptas el trato?». La sombra comenzó a moverse hacia ellas, desenfrenada. La luz que habían cruzado ahora parecía una ilusión, y la oscuridad las reclamaba con avidez. «No», exclamó Valentina, protegiendo a Sofía como un escudo humano. «No aceptaré nada de eso». Pero su determinación parecía muy pequeña frente a la magnitud de aquella amenaza. La sombra se detuvo, inclinándose, observando, como si decidiera su destino. «Entonces elige tu salvación o la pérdida eterna». La madre y la hija se miraron, el sudor frío brotaba de sus frentes mientras las palabras del ente pesaban como plomo en el aire. Con cada instante que pasaba, la oscuridad crecía a su alrededor, y la sombra empezó a acercarse más, abriendo su boca en una mueca aterradora, como si estuviera a punto de devorarlas. «¿Qué vamos a hacer?». La voz de Sofía temblaba, pero Valentina sabía que el tiempo se les acababa. Solo había una salida, pero con un precio terrible. «¡Apresúrate!», gritó Valentina mientras se preparaba para enfrentar el terror, sin saber si podrían sobrevivir o si pagarían el precio más elevado. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, Valentina supo una cosa: su verdadera lucha apenas comenzaba. Valentina sentía que cada latido de su corazón era un disparo en el caos que la rodeaba. La sombra frente a ellas, con su rostro distorsionado, parecía absorber la luz restante, convirtiendo la escena en un verdadero laberinto de desesperación. «Debes elegir ahora», resonó la voz, una mezcla de seducción y amenaza que electrificó el aire. «No te dejaré ir, Sofía», gritó, alzando su voz en un último intento de aferrarse a la esperanza. Las sombras se retorcían, susurrando promesas y amenazas. Valentina sabía que el abismo no tenía piedad, y que su única opción era enfrentar su oscuro legado. «No podemos quedarnos aquí, Sofía. Debemos encontrar la luz», murmuró con determinación, decidida a encontrar un camino que las liberara. La mano de su hija vibraba con miedo, pero en sus ojos había algo más, un destello de valentía que encendió un fuego en el pecho de Valentina. «Mamá, no dejaré que nos atrapen». Sofía apretó su mano nuevamente. En ese instante, la luz se encendió en sus corazones, un faro contra la oscuridad que comenzaba a engullir todo a su paso. Valentina cerró los ojos, buscando en su interior el poder que había heredado de sus ancestros, un poder que no solo pertenecía a ella, sino también a su hija. Las figuras oscuras danzaban como un torbellino a su alrededor, pero Valentina se centró. «Recordar es nuestro poder», exclamó, mientras un torrente de imágenes de su familia fluía en su mente. Recuerdos de sacrificios, de amor, de luchas superadas y la promesa de proteger a su hija a toda costa. «No más sombras, no más pactos», gritó, y las sombras comenzaron a temblar ante su determinación.
Sofía dio un paso al frente, alzando su mano hacia la oscuridad. «¡Vamos a pelear juntas!». Su voz resonó con fuerza, y el abismo se estremeció ante el poder de su unión. La sombra se abalanzó sobre ellas, pero Valentina y Sofía se miraron, entendiendo que su amor era el escudo necesario. «¡Unámonos en la luz!», Valentina exclamó, y juntas lanzaron un grito de liberación que reverberó en el aire. La oscuridad se detuvo, susurros de incredulidad llenó el ambiente. Las sombras comenzaron a desaparecer, como si su esencia se estuviera disipando. «¡No podéis escapar de mí!», bramó la figura oscura, pero no tenía idea de la fuerza que unía a las dos mujeres. El fuego estalló entre ellas, y la sombra, iluminando la escena con una luz tan brillante que las sombras empezaron a hundirse en la oscuridad. «¡Esto no termina aquí!», gritaron los ecos, pero Valentina sabía que cada grito solo era un intento fútil de retenerlas. «Siempre seremos más fuertes que tu miedo», Valentina dijo. Mientras el torrente de luz las envolvía, una explosión de energía fluyó desde sus corazones y la habitación tembló, resonando con los ecos de generaciones pasadas, héroes de su historia que habían luchado antes que ellas. El portal hacia la luz se abrió nuevamente, más brillante que nunca, y Valentina, arrastrando a su hija, saltó hacia lo desconocido. «¡Debemos irnos, Sofía!», gritó, y juntas cruzaron la línea que las separaba del horror. De repente, la bruma empezó a disiparse, y mientras caían hacia la desconocida claridad, Valentina supo que habían vencido, al menos por ahora. Se encontraron en un prado floral, el sol brillaba delicadamente, y aunque la huella de lo que habían dejado atrás aún pesaba en sus corazones, la liberación les ofrecía la oportunidad de reconstruir. «Mamá, lo logramos», dijo Sofía, sus ojos brillando con sorpresa y alegría. Valentina la abrazó fuerte, tratando de absorber toda la luz que habían ganado, pero en su interior sabía que el olvidado no se rendiría tan fácilmente. «Lo hicimos, hija», respondió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. «Pero debemos estar listas, ya no hay secretos entre nosotras». Mientras caminaban, el eco del mundo oscuro seguía en su mente, susurrando promesas de regreso. Pero Valentina estaba decidida. «Nunca más seremos prisioneras del miedo, Sofía. Esta vez enfrentaremos lo que venga, juntas». El viento acarició sus rostros, y con cada paso hacia adelante la esperanza renacía. Aunque lo oscuro siempre acechaba, el amor entre madre e hija era la luz que nunca se extinguiría. La lucha había comenzado, y Valentina sabía que el verdadero sacrificio es recordar, aprender y, sobre todo, enfrentar el futuro con valentía y fe. Valentina y Sofía, con la promesa de un nuevo día, se alejaron del horror, listas para crear su propia historia. Mientras desaparecían en el horizonte, la sombra acechaba en la distancia, atenta, lista para un regreso. Pero esta vez Valentina estaba preparada, y nunca más olvidaría. ¿Estás listo para enfrentar tus propios miedos? Si te ha gustado la historia, suscríbete inmediatamente al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, te lo pido, alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Esta comunidad crece gracias a ti, y tus verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal.